Vamos a comenzar ahora a ver los algoritmos para implementar estas fórmulas de reestimación. Si uno quisiera calcular evidentemente las probabilidades totales que estuvimos viendo hasta ahora, tendría que hacer las sumatorias completas, o sea, hacer la búsqueda exhaustiva, habíamos visto sobre todas las posibles secuencias de estados por las que puede atravesar el modelo, lo cual evidentemente crece exponencialmente y era imposible de computar en tiempos razonables. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte es terminar de encontrar cuáles son las ecuaciones para la reestimación de los parámetros y analizar un par de algoritmos que nos permiten hacerlo de manera más eficiente, o sea, ir aprovechando los cálculos de tiempos anteriores para calcular las probabilidades en el tiempo actual. Algunas ideas sobre esto vimos con el algoritmo de Viterbi y vamos a extender las ideas del algoritmo de Viterbi a el cálculo de la probabilidad completa. ¿Se acuerdan que con Viterbi hacíamos una aproximación por el máximo? Reemplazamos la sumatoria sobre todas las posibles secuencias por el máximo, o sea, la secuencia más probable. Ahora vamos a verlo, vamos a revisar el algoritmo de Viterbi desde el punto de vista un poquito más formal y vamos a ver cómo poder hacer de manera eficiente el cálculo de la sumatoria total. Lo primero que tenemos que ver en función de las funciones auxiliares que definimos en la parte anterior, cómo obtener una ecuación cerrada para la reestimación de los distintos parámetros. Vamos a empezar con el parámetro A, o sea, la probabilidad de transición, las probabilidades de transición, y en particular tenemos que tener en cuenta lo que está acá, digamos, que la sumatoria de los A sobre todo los J, o sea, los estados a los que va a ir el modelo, tiene que dar 1, o sea que, en definitiva, o se queda en el mismo estado en el que está cuando I es igual a J, o bien, en suma, con probabilidad 1, salta a alguno de los otros, ¿no? O sea que, en total, entre quedarse en el mismo estado y saltar a todos los otros, la probabilidad tiene que ser 1. Para eso, para poder incorporar esta restricción, vamos a usar los multiplicadores de Lagrange, de la manera que ustedes los han visto en cálculo, incorporando ahí la restricción que tiene que dar igual a 0 y el multiplicador acá. Y como es natural, lo que vamos a hacer es un gradiente de esa función auxiliar o función de costo que habíamos definido para la transición entre los parámetros actuales y los parámetros de la próxima iteración de la reestimación. Entonces vamos a hacer el gradiente y lo vamos a igualar a 0. Entonces vamos a desarrollar, acá está la función auxiliar, en particular, ¿se acuerdan que la habíamos dividido en términos? Y vamos a tomar cada uno de los términos para optimizarlos de manera independiente, en particular la que corresponde al término A la matriz de transición. Entonces, para cumplir con la restricción, dijimos que incorporamos el multiplicador de Lagrange y acá tenemos la expansión, acá tenemos la sumatoria sobre todos los estados, el destino y el origen. Acá está la sumatoria sobre todos los tiempos. Acá incorporamos la sumatoria sobre todas las posibles secuencias de gaussianas que vamos utilizando, asociadas a cada uno de los estados. Y esta que está acá es directamente ya calculado el gradiente. Acá aparece la derivada del logaritmo y acá la probabilidad que tenemos de los parámetros o basada en los parámetros actuales. Acá está el multiplicador de Lagrange y seguimos igualando a 0. Ya con ese gradiente ahí calculado, nosotros lo que podemos hacer es maximizar cada uno de los términos de esta sumatoria sobre I por separado. Si los tomamos por separado, lo podemos reescribir de esta forma. Y acá, lo que sabemos, acá fíjense que ya no está la sumatoria, nos quedamos con un solo I, pasamos el A para el otro lado, el A que estaba 1 sobre A sub IJ. Y acá lo que podemos observar también es que esto, ¿se acuerdan? Era la restricción de los multiplicadores de Lagrange, o sea, para todos los estados destino, la sumatoria de la probabilidad tiene que dar 1, así que eso que tenemos ahí adelante suma 1, por lo cual podemos despejar directamente el multiplicador de Lagrange para el estado I.
Acá otra simplificación que hacemos, nada más que ya que esta sumatoria va sobre todos los j, podemos escribirlo directamente de esta manera, eliminando acá el q en el estado t igual a j. Con esto ahora podemos reemplazar ya en la ecuación inicial que teníamos para el a sub i j, derivada igualada a 0, y con el multiplicador de Lagrange obtenemos sí, una forma cerrada para la reestimación de ese coeficiente a. Fíjense que acá tenemos, nos va quedando todavía la sumatoria sobre todos los tiempos, naturalmente. Esta probabilidad va sobre el estado i, que el modelo lo ocupó en el tiempo t-1, y el estado j, que el modelo lo ocupó en el tiempo t. La K negrita, con todas las posibles gaussianas que puedo utilizando, queda igual. Y como siempre, dada la secuencia completa, fíjense que es X mayúscula negrita, la secuencia completa de observaciones y el modelo. Acá en el modelo, por supuesto, están los parámetros actuales del modelo. En definitiva, el A sub IJ sin el tilde. Acá estaría acá adentro, ¿no? Y eso es lo que nos permite calcular. Después vamos a ver un poquito más en detalle cómo reemplazar en esta ecuación las probabilidades por cosas conocidas que tenemos a mano. Acá simplemente lo que hacemos es, pasamos acá la secuencia completa y dividimos correspondientemente. Es una forma alternativa de escribirlo. Y en esta forma alternativa nos va a servir más adelante porque nos queda de manera más limpia o explícita la transición, que después vamos a ver cómo la vamos a reemplazar. También acá lo que hicimos, al igual que habíamos hecho antes con todas las i y las j, es, ya que la sumatoria se da para todas las posibles k, directamente eso lo incluimos en la probabilidad y eliminamos la sumatoria sobre k. Vamos a pasar ahora a hacer algo muy parecido, pero con la función auxiliar o con el término de la función auxiliar que se corresponde con los coeficientes asociados a la gaussiana. En este caso, también tenemos que cumplir una restricción. La restricción es que el coeficiente c, que corresponde al estado j, y dentro de ese estado j a la késima gaussiana, toda esa sumatoria sobre todas las gaussianas que tiene que tener ese estado j, tiene que dar 1. O sea que para cualquier estado que yo elija, si sumo los coeficientes de todas las gaussianas o correspondientes a todas las gaussianas que están modelando ese estado en la mezcla de gaussianas, esos coeficientes tienen que dar 1, porque uno podría pensar en definitiva alguna de todas las gaussianas tiene que utilizar. Entonces, ahí, de manera igual que antes, vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange para incorporar esta restricción en la optimización. Nuevamente vamos a hacer el gradiente con respecto a los C y los pasos que siguen son muy similares a los anteriores. Directamente acá yo ya puse la ecuación final, ya simplificada y todo, donde lo que tengo acá, fíjense que no es una cuestión de interdependencia temporal, porque en el estado Qt, o sea, el estado en el que el modelo está en el tiempo t, que vendría a ser el estado j, se utiliza la gaussiana k. O sea que tengo ahí la probabilidad de que, habiendo observado toda la secuencia y pasado en el tiempo t por el estado j, usando la gaussiana k, dado el modelo, eso lo divido por la probabilidad de que, habiendo observado nuevamente toda la secuencia de observaciones, haya pasado por el estado Qt igual a j en el tiempo t, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, esa división ya intuitivamente me tiene que dar cuánto es este peso o esta probabilidad del coeficiente. O sea, con qué frecuencia o con qué probabilidad utilicé la késima gaussiana del estado j. Algo parecido, un poquito más simple, vamos a hacer para las probabilidades de observación. En las probabilidades de observación recuerdan que teníamos una mezcla de gaussianas. Esa mezcla de gaussianas estaba caracterizada por un vector de medias para cada estado
y para cada gaussiana, o sea, para cada estado J del modelo y para cada gaussiana K que está dentro de ese estado, hay un vector de medias, y lo mismo con la matriz de covarianza U. En ese caso también teníamos por separado un término en la función auxiliar que nos permitía optimizar independientemente las probabilidades de observación o los parámetros asociados a la probabilidad de observación. Y ahora no tenemos la restricción de la suma igual a 1, así que directamente podemos igualar el gradiente a 0 y de ahí obtener tanto el mu como el u. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos obtener directamente acá, estamos derivando contra mu, ¿no es cierto? Podemos obtener esta expresión para el mu, despejando directamente de esa ecuación. Fíjense que acá nuevamente volvemos a tener esta probabilidad de observar, insisto, toda la secuencia de observaciones, no solamente la que está en el tiempo t, sino la secuencia completa. Ahí está una de las principales complejidades de esto. Habiendo pasado en el tiempo t por el estado j y habiendo utilizado la késima gaussiana también en el tiempo t, en el estado j. Eso es lo que con esta probabilidad estoy haciendo una especie de promedio pesado ahí de lo que efectivamente se observó. Este es el vector de característica que tiene adentro 7, 10, 15, 20 números, depende de lo que sea en la dimensión que esté el espacio observable, ¿no? Así que estoy haciendo un promedio ponderado por esta probabilidad de todos los vectores de características que están en la secuencia completa X mayúscula. Eso es lo que me está haciendo la sumatoria sobre T. Y la sumatoria de abajo, bueno, simplemente me está contando o contabilizando las veces que yo pasé en el tiempo T por el estado J usando la késima gaussiana. Con eso obtengo el mu, el vector mu, esto es vectorial, y de manera similar, pero ahora poniendo, derivando con respecto a U, o sea que acá va a aparecer la matriz de covarianza y despejando, acá naturalmente tengo lo que sería la medida menos la media al cuadrado, nada más que expresado en forma matricial. Acá tenemos vector y vector, el mu este es el que yo tenía ya de la iteración anterior, y acá tenemos nuevamente la misma probabilidad, que es la que está pesando esa especie de varianza ampliada, y acá tenemos la matriz de covarianza, en realidad la inversa de la matriz de covarianza, en esta fórmula de reestimación. Acá tenemos como denominador lo mismo que teníamos antes, esta probabilidad de observar todo el vector completo de observaciones, habiendo pasado en el tiempo t por el estado j y habiendo utilizado la késima gaussiana.